Hola a todos, bienvenidos a Zona Clínica, el podcast, un espacio donde tratamos temas en torno a la salud visual y ocular. Hoy les quiero contar que vamos a tener una gran alianza. Hace unos días les estaba comentando por las redes sociales como con una expectativa de algo nuevo que venía para este podcast. Y bueno, pues llegó el momento. Llegó el momento de contarles qué es. Pues resulta que hay una empresa que se llama Educatec y su objetivo fundamental es la educación para los profesionales en salud. Y lo que queremos es generar una alianza para que todos ustedes, los profesionales de la salud visual, pero también los profesionales en general del área de la salud, tengan como herramientas que les ayude a ser cada día mejores docentes. Aquellos que tienen la docencia como su pasión, como su vocación, puedan aprovechar este espacio y muchas otras cosas más que tendremos más adelante y les iremos contando para que puedan aplicarlo en su día a día, en su cotidianidad con los estudiantes. Si quieren ser cada día mejores docentes, pues en Educatec pueden encontrar las herramientas para hacerlo. Para que conozcan un poco más acerca de esta empresa, pues he invitado a las fundadoras de esta idea. Así que voy a darle paso a la doctora Fanny Rivera y a Kelly Hurtado. Queridísimas, ¿cómo están? Muy bien, Doc Carol, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de esta alianza que estamos desarrollando entre Serpro y Educatec y pues en el marco de este podcast Zona Clínica, porque pues yo soy educadora, sé que ustedes son educadores, sé también que es una gran necesidad estar siempre actualizándonos porque las dinámicas de los estudiantes cambian día con día y si no evolucionamos, pues nos vamos quedando atrás. Así que por eso me parece súper interesante todo esto que me han comentado de Educatec detrás de cámaras. Ahora quiero que lo cuenten aquí en el podcast. Cuéntenos un poco qué es Educatec. Bueno, pues Educatec es un espacio de encuentro exclusivo para profesores y educadores de las áreas de la salud que buscan innovar, crear y transformar la experiencia de enseñar, ya que pues nos enfrentamos a personas que se están formando precisamente para atender a otras personas y pues requerimos tener unas herramientas importantes ya en el momento en que seamos profesionales y pues de quién reciben las herramientas de sus educadores, ¿sí? Entonces, la idea de este espacio es poder compartir esas experiencias, también contar con los aportes de expertos en diferentes áreas de tecnología, en diferentes áreas de comunicación, de desarrollo de proyectos incluso, que nos permitan poder ir marcando como esa hoja de ruta en nuestra vocación. Y definitivamente, Carol y Fanny, de verdad que la labor docente muchas veces se hace en solitario. Y la idea de esta iniciativa es crear una comunidad donde compartamos todas esas inquietudes, aprendamos juntos y no nos sintamos como cada hormiguita haciendo algo distinto por ahí solito, sino que unamos esfuerzos y de verdad logremos destacarnos pues en nuestra labor diaria. Entonces estamos súper emocionadas, ¿cierto? Estamos muy emocionadas pues por este espacio. Muchísimas gracias, Doc Carol, por brindarnos la oportunidad de estar acá hoy en tu podcast Clínica, ¿cierto? Zona Clínica. Y pues empezar con esta gran experiencia que esperamos, o este gran camino, pues que esperamos que nos traiga experiencias de aprendizaje muy bonitas para todos. No, y sé que así va a ser y muchísimas gracias ante ustedes por considerar esta alianza porque pues soy apasionada por la educación, me encanta educar y me encanta cada día ser mejor en mi estrategia para poder llegar a los estudiantes y como lo mencionaba hace un momento en la introducción, pues los chicos van cambiando y nosotros también vamos cambiando, las tecnologías van evolucionando y por qué no coger todo lo que nos ofrece el mundo para poder cumplir o desarrollar mejor nuestra misión como docentes. Así que yo sé que con Educatec pues vamos a lograr grandes cosas, vamos a llegar a diferentes ámbitos, porque pues les cuento también que no es solamente herramientas y de pronto estamos pensando, es herramientas para mejor, para la docencia, para la clase. Sí y no, o sea, es para dar la clase, pero también para entendernos como seres humanos, para ser mejores personas, ¿cierto? Esta parte de desarrollo de habilidades blandas que a veces nos cuestan tanto y que a los estudiantes también les cuestan tanto, entonces es cómo logramos que los chicos lleguen, se vuelvan como más humanos.
que piensen más en interactuar de una forma que sea éticamente correcta, para que puedan llegar finalmente a ser excelentes profesionales. Así que, bueno, hoy, pues, doctoras, nuevamente, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que vienen grandes cosas y para empezar con un tema así contundente, porque dijimos, bueno, Educatec y Serpro juntos, ¿qué pueden hacer? Así que pensamos y dijimos, bueno, algo innovador, algo diferente, algo nuevo, y desde allí, ¿qué es la innovación? ¿Qué es innovar en educación? Y por eso hemos traído a un experto, que es el doctor Andrés Solórzano. El doctor Andrés Solórzano, pues es el director del programa de optometría de Ariandina Seccional Pereira, además pues es optómetra lasallista y está desarrollando una maestría en innovación educativa. ¿Me faltó algo más, doctor Andrés? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona Clínica. Hola, doctora. No, así está bien. Yo creo que con esa presentación es más que suficiente. Muchas gracias por invitarme a participar en el podcast. Me faltó una cosa, me faltó una cosa. Actualmente es el presidente de la Asociación de Facultades y Programas Profesionales de Optometría de Colombia, ASCOFAO. Bueno, sí, importantísimo, sí. Lo que pasa es que es tan reciente que no lo tengo así como tan mapeado en la presentación, pero lleva apenas como 15 días. Pero, felicitaciones. No, pues agradeciendo la invitación, es un tema que me apasiona, un tema que llevo formándome en temas educativos mucho tiempo, ya digamos que desde el 2017 que tuve mi especialización en pedagogía y docencia, que pues como con el incentivo de estar revisando todos estos temas y como mencionaban ahora, es algo que es demasiado dinámico. El tema de la educación y la innovación es algo que no se detiene, no para. Cuando uno piensa que la situación ya uno la aprendió a manejar, salen otros retos, entonces digamos que siempre hay cosas diferentes a las cuales nos estamos enfrentando y pues obviamente nos debemos preparar. Bueno, Doc, lo que usted dice realmente pues me suena muy importante porque la innovación es algo que hemos oído en diferentes ámbitos, sobre todo en ámbitos empresariales, pero en el ámbito de la educación es algo en lo que hemos venido como empezando a explorar, bueno, hace algún tiempito, pero que todavía, hablo por mí, no lo tenemos 100% claro. Y por eso quisimos como traer este tema. Y cuando las doctoras me dijeron hablemos de innovación educativa, yo dije perfecto, porque así puedo saldar muchas dudas que tengo. Y es una de ellas, bueno, empecemos como con qué es innovación educativa, qué trae inmerso esto, por qué se puede decir que es innovación en educación o es simplemente hacer las cosas de forma diferente. No, innovar no es hacer las cosas diferentes. No siempre, no es exclusivo de hacer las cosas diferentes. Nosotros podemos innovar de diferentes maneras. A nivel pues, de educación, el objetivo como tal es mejorar la calidad de la enseñanza o de lo que nosotros estamos dándole a nuestros estudiantes. Al nosotros intentar mejorar la calidad, pues tenemos que reinventar la manera en la que transmitimos nuestra información y también entender y acoplarnos a las maneras de cómo entienden los estudiantes las cosas ahora. Entonces, innovar, lo que sí quiero que digamos un poco, el concepto es innovación de inventar. No se trata de inventar cosas, se trata de hacer las cosas que ya existen de una manera diferente para que al hacerlo de una manera diferente funcionen mejor o funcionen más acordes a la realidad que nosotros estamos manejando. De eso es la innovación educativa, básicamente mejorar la calidad del aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y fomentar el interés por la educación, por lo que reciben. Porque si ellos no están interesados, por más cosas que nosotros intentemos, pues no vamos a tener experiencias exitosas. De pronto, una duda que siempre se presenta en otros, digamos, en los docentes, es, bueno, y entonces, ¿cómo hago yo
desde mi salón de clase de pronto, para que no se convierta como en una barrera eso de innovación. Mucha gente lo asocia a temas tecnológicos. Entonces dicen, no, bueno, pero yo no quiero aprender, no sé, la inteligencia artificial, o yo con eso no quiero. Digamos, ¿cómo pudiéramos acercarnos a esa innovación, como el doctor mismo lo dice, que es hacer las cosas de una manera distinta para solucionar, digamos, algún reto que hay en el salón de clase, pero sin que suene tecnológico? La palabra innovación muchas veces se asocia con la tecnología, ¿no? ¿Cómo pudiéramos Y eso sucede, yo creo que en casi todas las instituciones de educación superior. Esa percepción de que si yo voy a innovar, tengo que ponerle inteligencia artificial, tengo que colocarle, no sé, una presentación con avatar súper despampanante. No. Digamos que las nuevas tecnologías, la parte tecnológica, es uno de los componentes de innovación, más no es el único, ¿cierto? En general uno habla de 4 componentes, que son las tecnologías, la metodología pues, que uno utiliza en clase, la metodología pedagógica, también la forma en que uno estimula el aprendizaje de los estudiantes, que ahora en esta cibercultura es un aprendizaje colaborativo. Ahorita hablamos de cibercultura, que es donde nosotros estamos metidos pues ahora en esta actualidad, y la evaluación formativa, que esto sí ya es un tema que le compete no solamente al docente, sino a toda la institución como tal. Entonces, digamos que son varios momentos, ¿sí? Si yo solamente coloco tecnología y tecnología, lo único que voy a terminar haciendo es saturando al estudiante de lo mismo. Entonces ya el factor de innovación se pierde. Yo no puedo llegar a una clase y decirles esto lo vamos a desarrollar con IA. Les va a parecer muy chévere la primera, la segunda, la tercera clase, pero de ahí para adelante, pues aparte de que es algo que ellos hacen todo el tiempo, pues ya se vuelve repetitivo, y todo lo que se vuelve repetitivo deja de ser innovador, ¿sí? Si yo no diseño una estrategia metodológica desde la pedagogía que sea innovadora, pues la parte tecnológica no va a impactar. Si yo no estimulo el aprendizaje colaborativo en los estudiantes, mi estrategia pedagógica va a fracasar. Y si además yo lo sigo evaluando como antes, pues voy en contravía, porque si yo voy a hacer algo innovador, pero los voy a evaluar igual que siempre, pues no estoy cerrando el proceso. Entonces yo creo que el punto ahí es como explicarle a los docentes y hacerles entender que no es solamente un aspecto, que la innovación, como tú lo dices, no es tecnología, ¿sí? Es una herramienta bastante sólida para eso, pero no es la innovación. Yo puedo innovar a través de un relato. Entonces, yo puedo llegar un día a una clase y contar un caso clínico y analizarlo desde un relato, desde una narrativa. Y eso es innovador, porque no estoy llegando allá a decir los síntomas de esta patología son A, B, C y D, sino el señor o la señora X llegó algún día a mi consulta y ya empiezas como la habilidad de la persona en expresarse y en contar las cosas, pero yo les estoy dando el tema, pero a través de una narración. Y todos los seres humanos a través de todos los tiempos, todas las épocas, hemos aprendido con narraciones. Nuestro cerebro está diseñado para aprender a través de narrativas. Es la forma más fácil en que nosotros nos aprendemos las cosas. Yo le digo a los estudiantes, ustedes se acuerdan más fácil de un chisme que de una clase. Y es totalmente lógico, porque el chisme es una narrativa, es una historia que le están contando. Mientras que una clase tradicional, típica, es alguien que se para a hablar como si no existiera nadie al frente, no tuviera estudiantes, sino que simplemente está repitiendo y repitiendo información, y eso no aplica. Por eso los podcasts tienen tanto éxito, porque los podcasts son narrativas, se hacen de forma, y es un elemento educativo bastante alto, y esto no tiene mayor tecnología. Y ahí estamos comprobando que no todo tiene que ser la IA, como tú decías ahora. Doctor Andrés, usted decía entonces que si uno aplica una idea que puede funcionar muy bien, claro, al volverse repetitivo ya pierde la innovación. Entonces, ¿qué tendría que hacer? O sea, innovar, puedo decir yo, entonces voy a innovar tomando muchas herramientas y muchas cosas
que funcionan muy bien incluso en otros aspectos, por ejemplo, el canto, el aprendizaje asociado al canto desde la niñez, pues cierto, a los niños se les enseña a través de cantos y aprenden mucho mejor y más fácil. Entonces puedo tomar esa herramienta. Y luego lo que usted mencionaba de la narrativa, y luego lo de la inteligencia artificial, y luego, ¿eso es innovar o es simplemente implementación de herramientas a mi estrategia de formación? Son las dos cosas, Okay. porque eso depende del grupo. ¿Cómo yo voy a innovar? Yo primero tengo que conocer a quién le estoy dando la clase, a quién le estoy impartiendo mis conocimientos y cómo es la manera en que ellos aprenden. Por eso la innovación no puede ser repetitiva, no puedo aplicar la misma estrategia con todos los grupos como si eso fuera el éxito total en educación. Porque tú misma lo dices, hay personas o hay grupos que les puede parecer fantástico aprender a través de música o a través de canciones, pero puede haber un grupo en que no les gusta ese tipo de dinámica. Y ahí está la clave del docente. El docente tiene que aprender a identificar o a potenciar su grupo. Eso es como, yo escuchaba un podcast en estos días de una pareja muy famosa y hablaban de que estaban en una reunión del colegio. Entonces la profesora le decía, vea, es que su hija no sabe hacer esto, está mal en esto, está mal en otro. Y el papá de la chica le decía, a mí no me diga en qué está mal, dígame en qué le va bien. ¿Por qué? Porque en lo que le va bien es en lo que yo la tengo que potenciar para que salga adelante. Ese pensamiento es, digamos que, trasladado al aula en lo que yo debo como docente encontrar. Si yo sé que mis alumnos, el grupo de alumnos que tengo este semestre son muy buenos comunicándose, pues yo los voy a poner a hacer trabajos colaborativos que impliquen que ellos estén, no sé, haciendo un programa de radio o haciendo un noticiero o haciendo algo que les permita estar en un ambiente que sea agradable para ellos. Si estoy con un grupo que es tímido, que no es muy proactivo, pues no puedo utilizar esa estrategia porque no sería efectiva. Entonces no estaría innovando porque no voy a mejorar la calidad del aprendizaje de ellos, ¿cierto? Entonces por eso digo que sí, que puede ser y no puede ser, porque depende mucho del público, ¿sí? Entonces la innovación se basa en el conocimiento de la población que uno va a impactar. Cuando tú haces, no sé, cualquier proyecto de design thinking, lo primero que haces es analizar la población a la cual tú vas a impactar con la idea o con el proyecto, que no la necesidad propia, sino la necesidad de los demás. Entonces, si yo conozco la necesidad de los demás, yo puedo innovar. Pero si yo voy a innovar de acuerdo a mis necesidades, estoy muy seguramente conducido al fracaso, ¿sí? En ese aspecto. Ok, entonces en ese sentido es muy importante que nosotros los educadores conozcamos múltiples herramientas y tengamos múltiples estrategias. Me generó curiosidad lo que decía, doctor, acerca de lograr identificar al grupo. ¿De pronto usted aplica algún test o cómo sugiere que se haga esa identificación de habilidades por grupo o cómo? Pues yo tengo una ventaja y es que recibo grupos que he visto anteriormente, ¿sí? Que digamos llevan un ciclo conmigo, entonces es muy difícil la primera vez, y yo los recibo, por decir algo, en tercer semestre, que es la primera vez que los haya visto. Sí tengo que aplicar encuestas o tengo que aplicar, digamos, como a ojo, que uno les hace varias actividades y mira con cuál se sienten más cómodos y por ese lado uno se enruta y se va. En ese sentido, prediseñar una clase de todo el semestre con la misma estrategia es un error, porque si yo me voy a quedar acartonado en un mismo esquema, pero tengo que ser consciente de que ese esquema puede que funcione o puede que no funcione. Pero si yo lo que voy haciendo es una planeación temática, pero la didáctica y la estrategia pedagógica va a ser flexible según cómo ellos se vayan comportando,
pues va a tener mejores resultados. Entonces, si es un grupo nuevo, toca, digamos que así como a ojo. Pero si es un grupo que uno ya conoce, digamos, que uno ya tiene una experiencia previa y sabe en qué tipo de estrategia funcionaron y respondieron mucho mejor. Entonces es tratar de conocer, pues, como uno está dando una conferencia y uno sabe si el público está capturado con lo que uno le está diciendo o se les está yendo la imaginación y la concentración para otro lado, básicamente eso. ¿Tienen una pregunta? No, pues de pronto como para agregar a lo que has comentado, pienso que un punto que nos va a dar como una guía son los objetivos de aprendizaje, ¿no? Que esos pues precisamente es hacia donde queremos llevar al estudiante o al grupo de estudiantes con las metodologías que vayamos a hacer, por un lado. Y por otro lado, pues bueno, desde el lado, digamos que empresarial, cuando se habla de innovación, pues se habla de, bueno, que se puede innovar en procesos, se puede innovar en un producto nuevo, en un servicio nuevo, y pues eso se considera innovación siempre y cuando genere un impacto, ¿cierto? Un cambio positivo en algo que se haya venido haciendo, o sea, algo así como un valor agregado, ¿cierto? Ahí ya podemos hablar de innovación. Entonces, en el caso de la educación, o de esas experiencias de aula, por ejemplo, pues esas actividades de las que habla el doctor Solórzano, pues si bien se pueden medir por esos indicadores de aprendizaje, precisamente como dónde recibió el grupo de acuerdo al objetivo también que tenía y a dónde lo llevé, como cuál fue el impacto que pudo llegar a tener esa actividad que hice. Entonces, pues, como era solamente como para hacer este pequeño aporte en cuanto al tema de los objetivos, o sea, qué es lo que quiero lograr en ese aprendizaje que le estoy dando a los estudiantes, conociendo el grupo, que es lo que dice el doctor, que tiene pues absolutamente toda la razón. Y pues también de pronto esa es como otra pregunta, Doc. De pronto, pues desde el lado de la educación, estamos también muy sujetos a lo hizo bien o lo hizo mal. Todos la escala de calificaciones de 1 a 5 y ya, y si se supo todas las respuestas tiene 5 y si no se sabe ninguna tiene 0. Pero entonces, así como tú dices, las personas pues tenemos diferentes formas de aprender o de recibir ese conocimiento, ya sea desde el lado escrito, desde el lado oral o desde el lado kinestésico incluso. ¿Hay diferentes escalas para poder medir ese aprendizaje desde la innovación? Digamos que de base, si tú estás evaluando numéricamente, no lo vamos a lograr. Tú bien lo mencionabas, si yo no puedo colocar un 1, no puedo colocar un 3, un 5, y con eso garantizar que el estudiante sabe o no sabe, ¿cierto? Para poder evaluar esa evolución que tú estás mencionando, pues digamos que la forma en que nosotros podemos comprobar si el estudiante adquirió o no los conocimientos es su capacidad de resolución de problemas. Entonces, si nosotros hacemos un aprendizaje basado en esa resolución de problemas y medimos la capacidad que tienen los estudiantes para resolver algo que nosotros propongamos, ahí sí podemos evaluar. Entonces, O sea, como más significativo, digamos, como desde el lado del sí, significativo. el aprendizaje significativo, unos proyectos, pues yo puedo colocar o sea, tú hablabas nosotros tenemos los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, digamos que en la materia X hay un objetivo principal y fundamental para que el estudiante demuestre su competencia. Eso se puede transformar en una problemática. Entonces, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, yo le planteo a él, vea, la situación es esta, ¿sí? Y usted me tiene que solucionar esa situación. ¿Cómo me la va a solucionar? Con toda la información que va a recibir durante estas clases, ¿sí? Yo le estoy dando los elementos a él para solucionar, pero no le estoy diciendo cómo solucionar. Entonces, al él responderme esa pregunta general, que obviamente va a tener como sus objetivos, eso es como hacer un proyecto. Entonces tengo mi objetivo general y mis objetivos específicos y él me los va solucionando poco a poco, o ella. Cuando me lo resuelve, me está demostrando que todos los conocimientos que yo le di los apropió, pero además es capaz de aplicarlos, porque eso es digamos, un
un retraso educativo que hemos tenido durante muchos años, y es que le enseñamos a los estudiantes a memorizar las cosas, ¿sí? Y ellos, sí, al memorizar los podemos evaluar cualitativamente, entonces pueden sacar 1, 2, 3, 4, 5, bueno, independientemente de la escala, que eso es lo que mide lo numérico. Usted me dio el concepto, sí o no, me lo dio bien, regular, bueno. Pero cuando alguien me resuelve, está haciendo o está en un escenario donde simula lo que va a enfrentar profesionalmente, ¿sí? A mí, si me entregan un trabajo muy bien hecho, pero me lo van a sustentar y no saben qué realizar, Pues no me perdido. sirve nada, es Pero, perdido, sí. Pero si yo le digo a él, esta es la pregunta, solucioname esta situación en un consultorio, ¿sí? Una situación de refracción, una situación de patología, de, no sé, que sea administrativa, y el estudiante dice, la solución es esta, por este motivo, por este motivo y por este motivo yo tomo estas decisiones, ¿sí? No tomé estas otras por esto, esto y esto. Yo estoy evaluando un aprendizaje y no es numérico, estoy evaluando la competencia que él tiene para solucionar. Y eso, digamos que en gran parte solucionaría o cambiaría la situación de que muchos de los que terminan su nivel, sea colegio, sea universidad, salgan a la vida ya real, por así decirlo, a hacer sus labores y se den cuenta que les falta mucho por aprender. Eh, Muchos hemos vivido que decimos, yo aprendí varias cosas sobre la práctica, o sea, ya cuando empecé a ejercer me di cuenta, y no es que uno lo haya aprendido, uno tenía el concepto, pero no lo sabía aplicar. Sí, no lo habían puesto en ese escenario de, bueno, resuélvame, porque es que usted necesita resolver. Usted, en el caso de los pacientes, usted no le va a atender a un paciente y le va a hacer un dictado de toda la patología o de toda la fisiopatología de la enfermedad. Usted tiene que resolverle al paciente su enfermedad y explicarle por qué la tiene, basado en conceptos. bueno, pues eso que dices, digamos que suena muy bien y sería como el deber ser, como la razón para esos últimos semestres, ¿cierto? Pero pues donde ya nos estamos enfrentando a un diagnóstico, a una persona que tiene una necesidad como a esa solución y como a esa aplicación de todo lo que ya he aprendido, pero digamos en esos primeros semestres de formación en donde sí o sí tengo que aprenderme los planes craneales, tengo que aprenderme todo el tema de anatomía, fisiología, pues que en parte la memoria sí es un factor, pues pienso que importante. eh, o sea, ¿cómo hacer para que ahí se pueda aplicar como esa innovación? De pronto, pues, o sea, no sé, o sea, es como la pregunta más bien, pues porque ahí sí o sí, pues necesito memoria, claro, necesito conocer la estructura anatómica, fisiológica, cómo funciona eso, para ya después saber cómo, eso que estoy aprendiendo, cómo lo voy a aplicar, pero pues tengo que tener como esas bases claras ahí. ¿Cómo podría aplicar la innovación educativa como en esas áreas? Mira, ahí hay varias cosas. Primero, nosotros a nivel cerebral tenemos una memoria que es como repetitiva y una memoria que es asociativa. Generalmente a nosotros nos estimulan la memoria repetitiva. Y desde el colegio nosotros nos decían, bueno, apréndase los departamentos, apréndase las capitales, ya. Pero nunca nos decían el por qué me debo aprender eso, ¿cierto? Lo mismo sucede en los semestres iniciales. Entonces, yo llego con una expectativa y los pares craneales, que son como el coco, cuando uno está empezando, o el famoso ciclo de Krebs, o ese tipo de cosas. De mala cabeza, ¿no? Salió ahí el trauma. Entonces, si a mí me enseñan, listo, estos son los nombres de los pares craneales, pero es que, mira, por este par craneal es que pueden percibir un olor, ¿cierto? Entonces, yo le digo, bueno, ¿qué olor le gusta? ¿Qué olor no le gusta? ¿Usted sabe cómo lo identifica? Sí, pues por la nariz. Entonces digo, no, realmente la nariz simplemente es un receptor, ¿cierto? Pero a través de unos sistemas sensitivos, y hay un par que
pues está el olfativo, y entonces tiene un lóbulo pues específico en el cerebro que es el que identifica y asocia olores con recuerdos. Entonces yo le digo, a mí puede que no me guste este perfume porque lo asocio con una situación que tuve incómoda en la vida. Eso genera una recordación, y le estoy enseñando la función del par, incluso hasta le estoy dando algo de neuro como tal a nivel de funciones de los lóbulos cerebrales, pero le estoy contando, él me está contando una historia, ni siquiera yo o ella, Tema de contar me está historias. hablando. Sí, entonces ella termina o él termina diciendo, en el examen que yo le esté evaluando, en el momento, verdad, el perfume el que yo asociaba, que es que mi abuelita, o es que yo tuve un caso particular de unos estudiantes que contestaron bien, pero colocaron la historia. O sea, en la pregunta no estaba la historia, ¿cierto? Yo, no, cuénteme la historia de su vida, no. ¿Por qué le gusta el color negro y no el blanco? ¿O por qué no? Pero le estaba hablando, era un examen de neuro y era un examen de lóbulos cerebrales y de funciones, y me lo respondieron con historias y me lo respondieron bien. Entonces, eso demuestra que ellos recuerdan más las cosas cuando hay un aprendizaje significativo, tú lo mencionabas ahorita, algo que realmente impacta en mi vida y que sé para qué lo estoy aprendiendo, ¿sí? Si a mí me enseñan el porqué de las cosas, ¿cómo lo voy a aplicar? Pues yo lo absorbo mucho más fácil. Pues a mí me dicen, son 12 pares craneales, tan, memoria repetitiva, y eso me dura 6 meses por mucho, y después hasta ahí llegué. Doctores, una pregunta aquí como para todos que me surge, y es que digamos en esta nueva visión de pronto de la educación, sugiere unos estudiantes también muy motivados y sugiere unos estudiantes autónomos, ¿verdad? Uh-huh. Que también quieran en digamos, en esa experiencia colaborar. Ustedes, la doc Carol, la doc Fanny, ¿cómo hacen? Y el doctor Solórzano, ¿cómo hacen para mantener esa motivación en los estudiantes? Que yo creo que hoy, que estamos regresando tal vez de un periodo vacacional chiquito, todos esta mañana lo sufrimos porque en sí es el tema de la motivación está siendo retador. ¿Ustedes cómo lo manejan en su día a día, en su cotidianidad? Especialmente cuando llegan a parciales, después del Sí, descanso. la bienvenida. La bienvenida. Sí. Mira, hay una cosa que yo les mencioné ahorita que se llama la cibercultura. Y la cibercultura es lo que están viviendo ellos, ¿sí? La cibercultura es el medio en el que ellos se desenvuelven como tal. Son todas las prácticas, los conocimientos, el comportamiento como tal, cultural, ético, que tienen que ver con las tecnologías digitales. Por tanto, ellos funcionan y se motivan a través del uso de esas tecnologías digitales. En este momento, si no podemos, o sea, ya poniéndonos en el lugar de los estudiantes, nosotros no podemos desligar la tecnología de su diario vivir, porque sí o sí estamos inmersos en esa cibercultura. Entonces, lo que hay que hacer ahí, pues primero son alfabetizarlos digitalmente, eso es importantísimo. Y si nosotros los alfabetizamos digitalmente, vamos a motivarlos porque les vamos a abrir una nueva manera de ver su mundo, su entorno digital. Y ya una vez fomentando eso, pues podemos ya entrar en términos de inteligencias colectivas, que es donde empieza el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Pero para mí la alfabetización digital es lo más importante para que ellos tengan esa atención. Bueno, y yo respondiendo, perdón, doctora, yo respondiendo ahí a la pregunta de Kelly, bueno, yo estoy en la parte práctica y pues estoy de acuerdo con lo que está comentando el doctor Solórzano, que la tecnología los motiva mucho.
En la práctica, pues como es con la evaluación directa con el paciente y implementamos la tecnología para la valoración, el diagnóstico y demás, a veces pues me he dado cuenta que incluso con cosas sencillas uno motiva a los estudiantes, por ejemplo, con la escucha o con la atención en el estudiante. Es decir, no ver solamente al estudiante desde el proceso que está desarrollando de atención, sino desde el ser humano que es y cómo él se relaciona con ese proceso evaluativo que constantemente está ahí, ¿no? Porque en la práctica nosotros nos paramos a ver ellos qué hacen y cómo lo hacen. Y como lo decía la doctora Fanny, evaluarlos constantemente. Entonces, no todos los estudiantes tienen como la misma receptividad a sentirlo a uno ahí cerquita, observándolo y evaluándolo. Los ponen nerviosos, se ponen muy ansiosos, hay otros que sí están muy tranquilos, y he notado que desde el escucharlos y observarlos, desde ese comportamiento y entenderlos en su individualidad, y de esa manera poder comunicarme con ellos, entendiendo diciendo, pues haciéndoles entender que entiendo, valga la redundancia, su individualidad, conecto mejor y logro conexión con ellos. Y eso los motiva porque dicen, no, me fue mal, pero aprendí, o no me fue tan bien, pero aprendí, o hoy me fue genial y fuera de eso aprendí. Entonces yo creo que eso también, o sea, no olvidar como esa conexión y empatía con el estudiante. Eso era lo que quería agregar, doctora Fanny. No, pues era una pregunta para el doctor Solórzano. Cuando hablas de alfabetización digital, ¿exactamente te refieres a qué? O sea, ese concepto es que... Alfabetización digital es, bueno, partamos de que los estudiantes son consumidores de todo lo que la información que les llega digitalmente, ¿cierto? No sé, ven contenidos en video, ven publicaciones con textos y muchas veces, no solamente a los estudiantes, sino a muchas personas, no analizan lo que están leyendo, sino que lo que leen lo dan por cierto, lo dan por correcto, sin ir más allá. Entonces el término de alfabetización digital es llevarlos a comprender, analizar y evaluar la información de los contenidos digitales. Incluso los lleva también a crear contenidos digitales nuevos. Pero básicamente es volverlos o estimularles ese pensamiento crítico frente a lo que están consumiendo digitalmente. Eso es la alfabetización digital. Entonces, si nosotros les generamos un pensamiento crítico o les generamos una forma de ver diferente la información, pudiendo seleccionar lo que es bueno y lo que no es bueno, o lo que les aporta y no les aporta, pues los estamos alfabetizando como tal digital. Entonces, a eso me refería yo cuando les decía que les abren como una nueva perspectiva, ¿cierto? Entonces yo les digo, vea, hagamos un ejercicio, vamos a ver una información que nos están dando en cualquier red social. Escojan ustedes la red. Ahora, no tiene que ser tampoco un tema académico del específico profesional. Puede ser un tema cultural, social. Ahora miren sobre ese tema, vamos a investigar si lo que están diciendo ahí es real o no es real. Entonces ellos se ponen a examinar un poco más o a ahondar en otros textos, y eso los lleva a consultar indirectamente. No le estoy diciendo a ellos tienen que hacerlo, sino que indirectamente ellos van y consultan textos científicos, ¿sí? Textos por revistas indexadas con publicaciones donde tienen esa temática. Entonces ya están relacionando que lo que tienen que leer ahí, pues lo deben consultar. Una vez lo lean, una vez entiendan si ese ejercicio es bueno, o si esa información es buena o no, ya los pongo a emitir un concepto sobre ese tema. ¿Cómo los acerqué yo a la alfabetización digital? Un día en clase les coloqué, yo utilizo mucho los sites para dar clases. Entonces no utilizo las diapositivas pues tradicionales, sino les pongo un site y ellos van desplegando las casillas, buscando la información porque es su ambiente, eso es en lo que ellos se mueven. Entonces les dije, ahí hay un artículo, lo buscan, por favor, lo leen y vamos a discutir sobre el artículo. Llegaron a clase y yo escogí el artículo bastante
específico porque tenía por ahí el 60% de información no era correcta. Era un artículo que habían escrito a conveniencia, es decir, si yo ofrezco estos servicios, yo digo que estos servicios son lo último y es lo mejor. Yo lo puse así y resulta que como ellos, ahí hubo como un 60-40, hubo como un 40% que no cayó, pero el 60% sí cayó y me sustentaba las cosas del artículo como si fueran ciertas. Entonces ya al final yo les dije, bueno, y la reflexión, pues vea, esto y esto, ya después les mostré otro texto ya con toda la información errónea señalada, dije, esto no es verdad. Profe, nosotros sí nos dimos cuenta, yo, bueno, ¿y por qué no me dije? Ah, profe, como usted lo puso, pues nosotros pensábamos que eso era verdad. Entonces les dije yo, eso mismo sucede cuando ustedes consultan algo en redes sociales. Si hay alguien que sea muy conocido, entonces porque esa persona es conocida en redes sociales y pone algo totalmente diferente a lo que ustedes conocen, entonces ustedes le van a creer porque es una persona que es conocida real, pues en redes. Si ellos les dicen que el estilo de vida ahora es este porque ellos lo marcan así, ustedes no tienen capacidad de crítica frente a eso. Entonces eso los llevó a reflexionar y a decir, bueno, si sucedió acá, pues también nos estamos como tragando entero la información que nos están dando y se vuelven mucho más críticos en ese sentido y eso les desarrolla la capacidad de consulta, de investigación, de hacer aportes con todo el sustento teórico, con toda la fundamentación y no opinar por opinar, que realmente es la contravía del pensamiento crítico. Cuando uno opina desde el pensamiento crítico, tiene que hacer una revisión como tal de los conocimientos para poder aportar. Llegar como al tema. Bueno, muy interesante. Claro. Y yo creo que siempre va a estar como la invitación a todos los demás docentes, porque claro, para nosotros es una pasión, nos gusta leer del tema, estamos como en esa apertura, pero de pronto en las mismas universidades encontramos como esos profes de toda la vida, como esas barreras, y sí sería como muy lindos traerlos a este lado, decir, bueno, claro, las generaciones han cambiado, pero no necesariamente para mal. Al contrario, los chicos de hoy en día son mucho más despiertos, tienen muchas otras habilidades que tal vez nosotros cuando fuimos estudiantes pues no teníamos como esa inquietud, ¿cierto? Como incluso hay muchos estudiantes que llegan a las aulas con ganas de debatirle al profesor, que no está del todo mal, no es irrespeto, pero muchas veces se recibe así. ¿Cómo pudiéramos como traernos a esos profes como para este lado? ¿Ustedes cómo han hecho allá de pronto en su experiencia? En su experiencia. En la universidad, sí. Bueno, el tema ahí no es fácil, no es sencillo, porque como lo mencionabas ahora, hay un choque cultural o un choque educativo entre cómo nos formaron a nosotros y cómo necesitamos formarlos a ellos ahora, ¿cierto? No podemos caer en el error de enseñar como nos enseñaron y siempre va a haber una resistencia. Yo creo que la clave es llevarlos a la reflexión de la situación, construir entre todos estrategias, no es llegar y decirles, bueno, es que ahora se utiliza la inteligencia artificial sí o sí, o ahora tenemos que generar una clase que sea muy llamativa y muy espectacular, solamente por decirlo. Es el mismo caso del aprendizaje significativo con los chicos. A los docentes es decirles, ve, estas son las herramientas, pero ¿para qué las vamos a usar? ¿Cierto? O sea, ¿para qué yo voy a utilizar una inteligencia artificial que me ayude a descifrar o me ayude a escribir textos? Eso no es educativo, pero si yo me pongo en la situación de colocar a un estudiante a debatir con esa inteligencia artificial, sí lo voy a aplicar de manera, pues digamos, efectiva. Entonces, si yo soy un docente que digo, no, es que
Gemini, ChatGPT, DeepSeek, lo único que hacen es darle todo el trabajo hecho a los estudiantes. Y les digo, vea, profe, si usted coloca una información con un prompt mal estructurado, pues le va a dar una información mala. Pero si usted hace un prompt bien estructurado, le va a dar una información de calidad. Entonces, ¿cuál es su labor como docente? A enseñarles a hacer los prompts de manera adecuada. Y al hacer ese prompt de manera adecuada, lo que están haciendo es la enseñanza como tal. O sea, yo les estoy enseñando a escribir, les estoy enseñando a argumentar, les estoy llevando a consultar para construir algo bueno. Es hacerles ver que no es un enemigo, sino una alianza. Habrán docentes que definitivamente, y los hay, no van a trabajar en eso. No es su fuerte, porque llevan muchos años haciendo lo mismo, ¿cierto? Por ahí, cuando llegó la inteligencia artificial y las tecnologías, decían, no, es que nos van a reemplazar, ¿cierto? Entonces, ya los docentes no vamos a existir, pues no, el que va a ser reemplazable es el que no se va a adaptar y el que no va a tomar las riendas de la situación. Eso es una de las maneras, pues, de digamos, cerrar esa brecha y es ponerlos a hacer ejercicios vivenciales sobre las nuevas innovaciones educativas, pero no de golpe, eso es un proceso, o sea, no podemos llegar de la noche a la mañana a decir, bueno, vamos a cambiar la forma de evaluar, no, hay que ir poco a poco, además sobre la marcha, como les decía, vamos a ver errores y vamos a ver aciertos, dependiendo de los grupos que estemos explorando. Entonces, entre todos vamos construyendo. Así iniciamos nosotros y en este momento todos aplican de alguna manera, en mayor o en menor medida, tecnologías en sus clases, de acuerdo a sus capacidades. Y ha sucedido un fenómeno que me parece bastante bueno y de resaltar, y es que los docentes que no tenían habilidades digitales, como vieron otros compañeros que sí las tenían, fueron y los buscaron para que les ayudaran con ideas, y el grupo ha sido muy colaborativo en eso. Encuentran herramientas, entonces las comparten y vean, encontré esta mal, funciona así, entre ellos explican, y además pues la institución tiene un énfasis muy fuerte en esta parte digital y constantemente da cursos, capacitaciones. Hace poco tuvieron un curso bastante extenso sobre inteligencia artificial. Entonces, digamos que ese apoyo formativo lo tienen también de respaldo. Entonces, ahí deben estar unidos todos, o sea, el cuerpo docente, pero también debe estar respaldado por la institución que le brinde las herramientas para desarrollar eso. Si yo quiero ser innovador, pero no tengo las herramientas, o me toca pagar las herramientas, porque uno a veces dice, no, yo tengo un abanico de cosas, pero me quedo con la versión free, y la versión free me sirve para hacer dos cositas y ya. Pero entonces si digo, bueno, ya estoy motivado, ya estamos motivados, paguemos entre todos la membresía, en un año para 10 docentes no sale por mayor cosa, pues ya la situación es diferente. A ellos también hay que enseñarles para enamorarlos, son como otros alumnos, otros estudiantes, pero en otro nivel. El reto es como el pensamiento crítico para todos, para los profesores, para los estudiantes, para los mismos directivos, pues que al final también pues toman las decisiones de hacia dónde van como el rumbo de las metas o de los profesionales pues que quieren egresar, pero creo que ese es como el gran reto. O sea, volvernos a ese pensamiento crítico, al análisis, a buscar la verdad de la fuente. O sea, están todas las herramientas ahí. Entonces la idea es conocer esas herramientas, perderles el miedo, aprender a manejarlas y pues ver de todo eso que voy sacando para ir estructurando pues esas experiencias de educación, y todas llevadas a ese análisis crítico de la parte teórica que estoy aprendiendo y cómo lo conecto con la realidad pues de la vida, ¿no? Creo que sí. es una... Y hay algo muy importante que Carol mencionaba ahora, y es escuchar al estudiante. La realimentación o retroalimentación, como le quieran decir, pero le dicen de las dos maneras, que uno tiene de ellos es bastante
Importante en el sentido en que de ahí yo puedo tomar herramientas para mejorar mis procesos, para innovar en otras cosas y también para saber que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, si yo soy un docente que sí o sí tengo que tener la mente abierta y hay una cosa que no debe ir con la docencia en esta actualidad o en este momento como tal, y es el ego. El ego del docente, como yo soy el que estoy aquí al frente y yo soy el que digo las cosas y no tienen derecho a réplica, debe desaparecer. Y una vez eso desaparezca, yo voy a ser muy receptivo a lo que los estudiantes me digan. Entonces, si me dicen, yo hago unas encuestas, algo simple, una encuesta de satisfacción, y sé que en X actividad me fue bien y en otra no me fue tan bien, digamos que soy un docente que no le gusta la tecnología, pero que hice ese proceso de retroalimentación con mis estudiantes. Y la única clase que di con implementación de tecnología, porque me tocaba, fue mi clase más exitosa, pues yo creo que eso me lleva a mí a hacerme un análisis y a decir, venga, es por este lado y por este lado me voy a ir. No todo el tiempo, pero sí voy a tener clases más efectivas. Entonces también es un poco ser abiertos a la autoevaluación como tal. Yo quisiera complementar como lo que han dicho los dos, o concluir más bien un poco el tema diciendo que existen múltiples herramientas, conozcámosla, abramos nuestra mente y empecemos a indagar, a conocer y a practicar e implementar. Después de ello, pues de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, ver cuál funciona y evaluar ese funcionamiento, porque si yo creo que si no verificamos si efectivamente está funcionando, yo me puedo hacer la idea de que sí, y a la final los estudiantes están en las mismas o peor, no entendiendo nada, o entendiendo mucho o entendiendo muy poco. Y finalmente, pues diría yo que el cierre es como que entender que todos somos distintos y que definitivamente no podemos casarnos con una sola estrategia, sino que debemos implementar múltiples para justamente estimular las múltiples inteligencias de los estudiantes, para desde allí poder llegar a todos en su forma, en su manera. Y yo creo que con eso podríamos como ya empezar este proceso de innovación educativa, que como lo hemos mencionado, se puede aplicar a las clases, a las prácticas, a procesos de investigación y como que a muchas cosas de las que ejercemos como labores docentes. Esa sería mi conclusión. Y de pronto no olvidar la conexión, las conexiones, porque al final somos seres humanos, los estudiantes son seres humanos y van a servirles a los seres humanos. Entonces, como que la conexión, que tú lo dijiste muy bien, Doc, Carol, de la escucha, que es súper valiosa y que muchas veces por estar ocupados, por correr, por la nota, se nos olvida. La conexión es tratar siempre de estar allí, siempre muy presentes con el estudiante. Es verdad, y allí, ay, perdón, qué pena, Fanny. Y solamente para terminar, la intervención es que lo que decía el doctor Solórzano, de autoevaluarnos y permitir que ellos nos digan abiertamente qué. Y allí hay dos retos muy grandes. El primero es que yo como docente pierda el miedo de que me evalúen y que me digan si tengo alguna falencia o si lo estoy haciendo muy bien, pues felicitaciones, pero sobre todo el miedo es a equivocarme. Y lo otro es que el estudiante tenga esa apertura, porque ellos con el miedo a la nota tampoco se atreven a decir mucho. Entonces, eso es una barrera que tenemos que ir rompiendo, tenemos que darle como esa tranquilidad al estudiante de decirle, dígamelo con tranquilidad, como le dije en estos días a un estudiante en una práctica, le dije, yo prefiero que me diga sus debilidades aquí con el paciente y poder manejarlas y desarrollarlas aquí, y no que después vea que en el resultado quedó todo mal y el paciente quedó mal evaluado, porque creo que eso es peor, porque me toca, es un reto. En cambio, en el camino podemos ir construyendo. Entonces, que el estudiante pierda ese miedo de decir, no sé, no entiendo, creo que no está funcionando, es un reto que tenemos muy grande como docentes. Y siempre desde la cultura del mejoramiento continuo, ¿cierto? Porque a veces las autoevaluaciones o las evaluaciones se toman como un castigo o voy a aprovechar. Al contrario, es una oportunidad de mejora para que todo el sistema
pues funcione mejor. Entonces, siempre hay como hablar desde el mejoramiento continuo que los sistemas educativos y cualquier sistema en general necesita. Entonces, siempre llevar esa idea de la evaluación hacia el mejoramiento continuo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es cierto. De acuerdo. No sé si tengan de pronto alguna duda, algo más que le queríamos preguntar al doctor Solórzano. Pues creo que por ahora, ¿no? Por ahora. Creo que ha sido una interesante introducción porque nos deja pues también algunas incógnitas que de pronto resolviéndolo nos demoraríamos pues mucho tiempo, pero esas reflexiones que ha aportado cada uno creo que son muy valiosas para este primer paso de nuestro Educatech, sí. Sí, entonces como docentes no perdamos el entusiasmo por querer ser mejores cada día, no perdamos el entusiasmo por tratar de hacer las cosas de una forma diferente y mejor, porque finalmente todo eso nos lo agradecen los estudiantes y nosotros también terminamos muy contentos con nuestro ejercicio de docentes. Doctor Solórzano, ¿tiene de pronto alguna conclusión acerca de este tema para todos los que nos escuchan? No, pues este tema yo creo que no va a tener conclusión porque es un tema, como les decía al principio, muy dinámico. Siempre vamos a estar hablando de cosas nuevas, de eso se trata la innovación educativa. Puede que nos encontremos en un año y digamos, no, lo que hablamos la vez pasada ya no funciona, ahora han salido cosas nuevas porque nos vamos a enfrentar a grupos diferentes, a sociedades diferentes y pues, los educadores formamos ciudadanos que le aporten a la sociedad actual. Entonces, eso implica que vamos a tener que estarnos renovando y debemos estar innovando educativamente siempre. Cada vez que la sociedad cambie, vamos a estar nosotros otra vez cambiando nuestra forma de educar. Es cierto. Bueno, Fanny, Kelly, bienvenidísimas entonces a Zona Clínica, a que sigamos construyendo podcasts en pro de una mejor educación, de un mejor proceso de enseñanza. Desde nosotros, pues los educadores, podamos aprovechar toda esta idea que traen ustedes a plantear con Educatech, y espero de verdad que sea una iniciativa muy, muy próspera. Las felicito por esto y doctor Solórzano, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Por iniciar esta temporada de podcast en educación para profesionales de la salud. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Sí, claro gracias. Que sí, claro que sí. Mucho. Chao. Gracias por ver nuestros episodios, los esperamos para los siguientes. Recuerden activar la campanita y suscribirse para que les llegue la notificación de lo más nuevo en Zona Clínica el podcast.